Hola, bienvenidas a todas y a todos una vez más al podcast de Vestales. Yo soy Silvia Ramos y hoy vamos a estar con una invitada muy especial. Su nombre es Gabriela Vega. Ella estudió fotografía y actualmente se encuentra terminando la carrera de artes. Y bueno, estoy muy contenta porque es un poco extraño, no nos conocemos en persona, creo que va a ser nuestra primera interacción y me parece muy bonito que el proyecto sirva para hacer nuevos contactos y conocer a nuevas mujeres. Entonces, nada, no siendo más, le voy a pasar la palabra a Gabriela para que se presente y nos cuente un poco más sobre ella. Gracias, Silvia. Hola, hola a todas, ¿cómo están? Espero que disfruten este encuentro que estamos teniendo de conocernos aquí frente a ustedes. Vale, Gabriela, yo dije que eras fotógrafa y que estás terminando la carrera de artes, entonces me gustaría un poco que nos contaras cómo pasaste de una cosa a la otra. Ah, bueno, y otra cosa, Sí, ¿eres de Bogotá? ¿De qué parte de Colombia eres? También me gustaría que sí. nos contaras esto. Bueno, sí, soy de Bogotá, vivo ahorita en Bogotá, tengo 29 años, por si a alguien le interesa el chisme. Em, y es verdad, estudié fotografía. Hace 10 años estaba estudiando fotografía, me gradué en el 2016 y siempre me ha gustado mucho la fotografía como lenguaje artístico, no tanto esa parte más comercial, sino como herramienta y bueno, sí, como lenguaje artístico era el enfoque que le di en mi universidad cuando la estudié y la manera en la que trabajé con fotografía cuando lo hice, eh, digamos, en el fotomuseo, que digamos, creo que eso no te lo había contado. Trabajé en el Fotomuseo, Museo Nacional de la Fotografía durante un año, eh, como en toda la preproducción de Fotográfica Bogotá, que es o era, no sé si ya se acabó, un encuentro, una bienal de fotografía que se hacía aquí desde el 2005, si no estoy mal. Trabajé un buen rato, pero pues un poco por la burocracia colombiana y un poco por cuestionamientos internos, necesité actualizar mi título, que el de fotógrafa es tecnólogo, una cosa que existe en Colombia, digamos, distintos niveles de titulación en las carreras. eh, y para conseguir los trabajos en los que yo me soñaba estar, necesitaba un título profesional y la manera que más se ajustaba a mi presupuesto, a mis necesidades temporales, como a poder igual seguir trabajando. eh, Encontré la carrera de artes visuales en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, que es precisamente a distancia, es virtual. Y ahorita estoy terminando mi tesis de grado y si todo sale bien, debería graduarme el próximo año. Como yo les había comentado en el podcast anterior que grabé con mi amiga Alejandra, hay unas dinámicas donde yo les pregunto a las invitadas tres cosas, o les señalo tres cosas que me parecen interesantes para generar la conversación. La primera con la que me gusta siempre empezar es con esto que te decía de los recuerdos o esos momentos claves que determinaron que querías optar por el camino del arte, que me parece muy interesante en ti porque es lo que tú dices, tú estudiaste ya después de haber hecho una carrera y de saber lo que implicaba hacer una carrera, a diferencia de muchos de nosotras que pronto entrábamos muy jóvenes y era por el afán de escoger algo y entras como muy ingenua, muy inocente a este mundo extraño que es la universidad. Entonces me gusta, o sea, como que tú ya tenías una noción. Y también yo sí creo que la gente que estudia otra carrera y luego estudia otra, aprovecha más la segunda. Yo lo veía en mis compañeros que estudiaban artes y ya habían estudiado otras cosas. Entonces, no Sí, sé, me gustaría que me hablaras como de esas memorias, esos recuerdos que determinaron que tú decidieras que el arte iba a ser una vía importante para ti.
Bueno, yo crecí en una familia de artistas y de creatividad y me sentí siempre súper cohibida. Siempre sentí que mi creatividad y mi lenguaje no era arte, como que no era lo suficiente y que tenía que ser así súper virtuoso, mm, y, y como dejar a todo el mundo abierto. Y entonces siempre me sentí muy cohibida. Y de hecho, ahora en retrospectiva, he estado haciendo como este ejercicio de reflexión, porque siento hoy en día que igual no sé hacer nada más, como que yo escogí arte porque no sabría qué otra cosa haber escogido después. Si me hubiese, si hubiera existido una forma, entre comillas, más, bueno, no, entre comillas, no, literalmente más fácil para poderme profesionalizar, eh, seguramente la habría hecho, pero hoy en día pienso realmente, ¿qué otra cosa hubiera escogido? Como que si me dicen, bueno, dale y gratis economía, pues de pronto no, no es lo mío. Sí. Y entonces, como que son más bien unos recuerdos re- recientes en mí, porque, claro, empecé estudiando artes como una especie de requisito, como necesito este papel, necesito el título profesional y me parece muy chévere aprender algo nuevo mientras tanto y algo que me nutra. Eh, y mientras lo hice fue como un segundo, no tengo que ser este despliegue de virtuosismo de renacentista, ¿sí? Como no tengo que tener todo resuelto. Y perdona, te hago una Y pregunta ahí. ¿De dónde crees que salía esa idea? O sea, como esa idea de que tenías que estudiar, que podías estudiar artes si eras virtuosa y sí. O sea, ¿de dónde crees que sacaste tú esa idea? como esa creencia de Sí. mi familia. Em, Mi familia es bastante tradicional, bastante exigente, y mis primos que son artistas son muy talentosos y muy virtuosos, y entonces yo me comparaba con ellos. Eh, entonces, como yo no pintaba así, como yo no tenía esas facilidades que ellos tienen, pues yo sentía que entonces no era, como que tenía que ser así de perfecto para poderlo aprender. Y de pronto por eso, cuando salí del colegio y tuve que escoger como lo estabas describiendo ahorita, pues no escogí artes porque no me sentía, ¿cómo se dice eso? Como que no sentía digna. No me gusta esa palabra, pero sí, O como que apta, sí, no sé. es apta, sí, creo que Ujú. es un poco más. Y eso fue algo que descubrí el año pasado, no, no antes. Y sí, yo siempre he tenido como una personalidad muy creativa y un desarrollo muy creativo y, digamos, mi lenguaje por excelencia, por así decirlo, como que el lenguaje con el que más fluyo es la escritura, pero mm, creo que ahí por traumas de familiares decidí no estudiar literatura, pero como mis papás son escritores, fue como, no, mejor por ahí no. Pero nunca logré dejar de lado de todas maneras la creación y me parece muy rico haber encontrado en el arte como este refugio ahora ya siendo adulta, porque entonces logro deconstruir esas preconcepciones y encontrarme a mí misma, bueno, no es que lo haya logrado, es que lo sigo haciendo, pero ya como con una mirada de pronto más compasiva hacia el ser, porque lo que pude lo que he podido encontrar y aprender de mí en todo este proceso y como me gusta de pronto presentarme ante el mundo y, digamos, en mi Instagram, es que soy un ser sensible y, y eso a veces se traduce en escritura y eso a veces se traduce en dibujo
y se ha traducido también en fotografía, pero no está necesariamente supeditado a una técnica, sino que es, es como mi manera de absorber el mundo. Soy un ser sensible. Eso me parece súper bonito porque justamente creo que estudiar artes al final es como, o sea, para mí el arte, o sea, o para nosotros que somos artistas y hemos como entendido que nuestro lenguaje también está en las imágenes o en otras cosas y que optamos como por este camino para hablar de nuestro como universo sensible, como tú decías, a veces siento que el meterlo como en una carrera es como contradictorio, ¿no? Porque al final el arte no es igual que estudiar medicina, que estudiar derecho, ¿sabes? Mm, Tiene otras cosas. Entonces, creo que alrededor de eso se fundan como un montón de mitos extraños, que era como lo que tú decías de que hay que ser prodigio, que hay que ser y que tienes que ser apto para entrar a hacer esto. Y al final, para mí, digamos, el arte es una necesidad. O sea, ujú, yo decía, le comentaba a una chica con la que hablaba hace unos días que para mí era hacer arte era como ir al baño o comer, es una necesidad vital. O sea, responde a que mi vida tiene sentido si hago esto. O sea, como que me da ganas de estar viva haciendo esto, me produce placer. Y creo sí, que es parte mucho del pensamiento masculino, como que uno tiene que ser apto para entrar a una academia y que en el universo tan diminuto que es la academia se está contenido todo lo enorme que es el lenguaje de las imágenes y de las artes, ¿no? Entonces, me sí. parece como súper interesante que tú hayas luego llegado a esta conclusión y que además como que de alguna manera ese prejuicio viniera de tu familia o de que veías que tus primos cumplían estos estereotipos y como que yo creo que también esa falta como de otros referentes y otras narrativas son las que nos cohíben a nosotras de una lanzarnos y sentirnos completamente seguras de que también hay un espacio para nosotras ahí, ¿no? Tal, absolutamente. O sea, como que y esto que decías ahorita del discurso patriarcal, como del deber ser, ¿no? De cómo se debe desenvolver la vida, pues por supuesto que hizo mella en yo qué carrera iba a escoger. Obviamente a mí nadie, eso me acuerdo que nos decía mucho un profesor cuando estudiaba foto, usted nadie lo obligó a estudiar acá. ¿No? Como que usted obviamente estudió, perdón, escogió estudiar fotografía porque ningún papá le dice a uno, tiene que estudiar esto. ¿Cómo así que quiere ser abogado? No. Ser artista y ser fotógrafa es una elección personal, una cosa que también hablábamos antes de grabar, eh, que también es una elección de todos los días, ¿no? Eh, y este discurso patriarcal de cómo se resuelve la vida, cómo, además, que uno, cómo se supone que sepa eso a los 17 18 años, cuando de pronto ni siquiera se sabe bien qué es la vida y, y que toca tener ciertos estándares, ¿no? Alcanzar ciertas metas, inclusive antes de empezar el camino que entre comillas va a resolver, o sea, la carrera, ¿no? Como que yo me acuerdo mucho que le tenía mucho susto al examen de admisión en la Javeriana, cuando estaba en el colegio. Tenía amigas mayores que yo que habían entrado ya a la universidad mientras yo seguía en el colegio y era como este hito, pues, pasar el examen de admisión. La UNAD, por ejemplo, no tiene examen de admisión, o sea, puede entrar cualquier persona. Y eso me parece lindo porque, pues, como que si alguien no sabe, puede aprender. Si alguien está perdida en cómo encontrar su lenguaje, pues la idea es precisamente encontrar el lenguaje aprendiendo y no llegar aprendido. Y de construir todo ese discurso, pues, o sea, en primer lugar, continúo haciéndolo. Y en segundo lugar, empecé hace muy poco a poder entender que, no, no era como me habían dicho, no sé, mis abuelas, mis tías, y que tocaba pues ya tener
la hoja de ruta supremamente clara, definida y exitosa desde tan temprano. Vale, Gabriela. Y ahora me gustaría pasar a al segundo punto de estos tres puntos que propongo, y es que nos hables de una canción. Bueno, esto de la canción yo lo hago en serio porque acabo de meter un poco como un recuerdo mío de cuando yo presenté mi proyecto de grado. Y es que cuando yo hice mi proyecto de grado y yo le hablaba a los jurados de la tesis, les decía que yo quisiera que lo mío, lo que yo hacía como artista se sintiera como una canción, como música, porque a mí la música siempre me ha gustado muchísimo, pero sentía que había como una distancia con, con las artes plásticas en comparación a la música, o sea, como que la música era algo que entraba por todos tus poros, por todo el cuerpo completo, y de pronto el arte se me hacía que entraba por la cabeza muchas veces, la mayoría de veces. Y eso era algo que a mí no me gustaba. A mí me gustaba esa sensación como irracional de la música y como súper sensorial. Y pues a mí eso me interesa. Entonces, cuando yo propongo a las artistas de que busquen una canción que represente lo que hacen, como busco que me describan una sensación y que vaya más allá como de algo racional, ¿no? Sino como de eso, como de sentimientos, de sensaciones. Entonces, bueno, quiero que nos hables de la canción que elegiste, si quieres hablar del artista o el grupo de esta canción y nos explicas por qué lo vinculas a lo que tú haces. Listo, pues eso fue un ejercicio muy chévere, muy retador, porque escoger una sola es re difícil, empezando por ahí. Y porque no era lo que acabas de decir, como es sobre un poco sobre mi trabajo, no solo yo, pero yo soy mi trabajo. Finalmente resolví una canción que habla un poco de ambas cosas, de que pues donde yo me siento muy representada en este momento de mi vida y que además siento yo que transmite, o pues que a mí me transmite aquello que yo quiero, no sé si yo quiero transmitir cuando hago arte, o sea, con mis obras, por así decirlo, pero por lo menos es la razón por la cual creo. Entonces, esta es una canción de un grupo argentino o un dueto argentino que me encanta, que se llama Pero Chingó, y la canción se llama Aguacero. No sé si las conoces, No, no la conozco, pero cuéntame de qué va la canción y cómo suena. pues te la recomiendo. Ellas son dos chicas argentinas que, entiendo yo, empezaron a hacer música como en proyecto de amigas que les salió súper bien y ahora son unas artistas muy exitosas. Y hacen como música latinoamericana, obviamente pues con las influencias que vienen de Argentina, ¿no? De tango y de rock, pero siento yo que sobre todo hacia lo latinoamericano y esta canción específicamente. Y ellas exploran mucho la sensibilidad con la tierra. Ahorita yo te decía que logré encontrar como una descripción de mí como un ser sensible y esa canción es lo que quiero sentir cuando digo que soy un ser sensible. Es una canción que habla sobre la lluvia en el bosque. Siento yo que es así. Espero que de eso se trate, pero así la entiendo yo. Y habla de la naturaleza. Ellas le cantan mucho a la naturaleza, a la tierra, a esta relación femenina de la tierra, como de la madre. Es lenta, o sea, es una canción más o menos lenta y es muy poética y le habla al agua y le habla a los árboles. Y hay una parte muy linda que dice, árbol nuevo de los Andes soy, aguacero soy. Entonces, me gusta mucho ese sentir. Es una relación que he estado explorando mucho en estos últimos 2 años, diría yo, que es el sentir la tierra, el sentir los otros seres vivos. Eso es algo que busco en mi trabajo. No, no necesariamente como que ese sea el mensaje
que quiero transmitir, por así decirlo, sino es la dirección, es como mi brújula. Hace unos meses tuve un momento muy catártico en el que estaba pintando en el balcón en mi apartamento. Yo vivo frente a muchos árboles, vivo frente a un parque que tiene muchos árboles y vivo en un cuarto piso, entonces estoy como a la altura pájaro, me gusta decirlo. Y, y estaba en todo este autodescubrimiento y me di cuenta que lo que yo quiero hacer, o sea, como que mi arte es mi ofrenda a la tierra. Ese fue el momento catártico que tuve, como esa relación con la tierra, esa necesidad de parar, respirar, como que un poco abstraerse del sistema capitalista, de la sociedad, ¿no? Como Sí. el momento en el que vivimos y entenderme como animal de la tierra. Eso es lindo, como relacionar, tener una relación con él afuera, como que tramitas, o sea, como que constantemente estás entre adentro afuera, ¿sabes? Como traes cosas tuyas, Sí, cosas de afuera, las transformas dentro tuyo y lo externa, o sea, como lo sacas como como ujú, imágenes, ¿no? O sea, eres sí, muy consciente de, o eso es lo que te gusta, y me imagino que lo que te evoca esta canción, como esa relación, esa conciencia sobre sí, las relaciones con el afuera y con el mundo y que eres parte de ese mundo. Qué bonito. sí, sí, es básicamente eso. Y bueno, sí, les recomiendo el resto de la música de Pero Tachingo, que es preciosa, es demasiado linda. Sí, bueno, yo pondré, como les comentaba, en un playlist que iré compartiendo, o sea, voy a hacer un playlist de todas las artistas que vayan viniendo y luego, o sea, lo voy alimentando con cada canción, que al final espero que haya muchas canciones así. Entonces ya las que quieran y les dé curiosidad, pues vayan al playlist a escuchar la canción de Gabriela. Otra cosa, Gabriela, bueno, ya nos has hablado de una forma un poco abstracta sobre cómo lo que lo que te gusta hacer, pero nosotras hemos hablado porque justamente tú me decías que tienes un proyecto donde hablas sobre la endometriosis, ¿no? Y a mí me parece chévere hablar de este tema por lo que hay como puntos en común en lo que a ti te interesa y lo que a mí me interesa. Entonces, no sé si te gustaría hablarnos sobre este proyecto. De entrada, de pronto explicar un poco, pues para las que no sean como tan conscientes, porque extrañamente me parece que la endometriosis es una enfermedad de la que hay muy poca información y que se sabe muy poco con claridad. Entonces, me gustaría que explicaras un poco qué es esto de la endometriosis, qué sabes y por qué trabajas sobre ella y de qué manera la trabajas en en tus imágenes. Sí, pues precisamente ahorita estoy trabajando alrededor de la endometriosis porque soy paciente de endometriosis. La endometriosis, como decías, es una enfermedad muy desconocida, tristemente, porque es muy común, alarmantemente desconocida dentro de su frecuencia, digamos. Y esa enfermedad es una enfermedad crónica, incapacitante y discapacitante que afecta a una de cada 10 mujeres y personas con útero en el planeta. Esto es alrededor de 176 millones de personas en el planeta que tienen endometriosis. Para que nos hagamos una idea, es más o menos igual de común que la diabetes, Ujú. pero pues exponencialmente desconocida. Y consiste en que crece en el cuerpo un tejido similar al del endometrio y se adhiere a otros órganos o tejidos, digamos, la pared abdominal. Generalmente sucede en la zona pélvica y abdominal, eh, que estos tejidos similares al endometrio crecen y se adhieren, y estos se llaman focos de endometrio. Eh, Muchas veces también se hacen quistes en los ovarios y bueno, es una enfermedad que tiene muchos síntomas, que conlleva una experiencia muy particular para cada paciente, y la
variedad de síntomas unida a esta manera como tan única de cada quien de habitarla, pues conlleva que haya, bueno, eso y la enorme desinformación y violencias médicas y, bueno, otras cosas que voy a mencionar ahorita, conlleva que haya unos tiempos de diagnóstico muy largos. Pero estos son síntomas como, bueno, principalmente menstruaciones dolorosas, incapacitantes. El dolor menstrual incapacitante no es normal. Esto es algo que nos han hecho creer muchas veces, que es una creencia normalizada, ¿no? Como que Sí, menstruar tiene que no, doler. y que no solo eso, sino que ser mujer es doloroso, ¿no? Que es algo Ah, sí, un poco ahí sí, ya. sí, como que Ujú. menstruas y te duele y como que de eso se trata, ¿no? Y pares si Y te es muy, duele y todo lo que haces como mujer es sufrir, ¿no? Un poco es sí, como. Ujú. sí. Y eso sumado a que hay muchísima negligencia médica, a que además como está relacionado con la menstruación y que la menstruación es un tema desafortunadamente todavía muy tabú en la sociedad, pues la gente como que no le pone atención a las personas, no les creen que les duele, como que menosprecian el dolor, menosprecian los síntomas, como hay cosas que están, pues no están directamente relacionadas, que esto es una está dicho muy entre comillas porque pues está absolutamente relacionado, solo que no nos han enseñado a ver esta relación, al contrario, nos han enseñado a particionar el cuerpo. Pues existen síntomas como estreñimiento, diarrea, distensión abdominal, que es inflamación, dolor al tener relaciones sexuales, migrañas, fatiga crónica, dolor crónico en la zona pélvica y abdominal, dolor en las piernas, en la espalda, en las articulaciones. Pero si tú vas al ginecólogo y le dices que te duelen las rodillas, pues el ginecólogo pasa casi que se te ríe en la cara, ¿no? Como que si Sí. le dices vivo inflamada, pues no te ponen atención y desprecian mucho los síntomas que uno tiene y resulta que todo está interconectado porque pues es que habitamos un solo cuerpo. A ver, a mí me parece alucinante como sobre este tema de la endometriosis. Y mira que mi papá es ginecólogo. Y Mm, es algo que, o sea, como que estos temas para mí son normales en casa, pero aún así sí, me parece alucinante que lo que tú dices, una enfermedad que afecta a una población tan grande y que además causa un malestar, ¿sabes? Es como lo que decías de la diabetes, como si no se le prestara atención a la diabetes y dejáramos a un montón de gente vivir con sufrimiento en la vida sí, porque por pura negligencia, o sea, o porque no consideramos que es normal. A mí lo que me parece interesante más, o sea, porque no creo que nos has dado un panorama bastante amplio de lo que es la endometriosis. De todas formas, si quieren saber más, pues investiguen porque es un tema muy importante para conocer, sobre todo lo que tú decías, menstruar no tendría por qué ser así de doloroso. sí. Si la Eh, menstruación te incapacita, es un signo de alarma y hay que ponerle exacto. atención e ir al médico. Pero Mm, más que sí, eso, más que como algo, como una enfermedad o como algo así, lo que a mí me inquieta es lo que eso refleja de nuestro mundo uy, sí, como simbólico. O sea, y es lo que te decía, cómo para nosotras y para el mundo es normal que las mujeres, todo lo que vivan que tenga que ver con su sexo sea sufrimiento. Igual que los partos, y ahí viene mucha negligencia y mucha violencia obstétrica también. O sea, como mm, es normal que sea un proceso de sufrimiento, pues no se le presta los cuidados y no se cuida que las mujeres vivan sus procesos con placer, con seguridad y con dignidad y con tranquilidad como debería ser. O sea, son procesos biológicos que no tendrían por qué doler, ¿sabes? Y no tendrían por qué sí, hacerse daño. O sea, el cuerpo sabe cómo hacer estas cosas. Lo que impide que esto pase es como la desatención y los ritmos que no están acordes con nuestras necesidades, con las necesidades de nuestro cuerpo. Y otra cosa que decías muy interesante era sobre lo de la fragmentación del cuerpo. O sea, eso es vital y es algo también muy de la cultura masculina, el fragmentar constantemente el cuerpo y creer que, o sea, como dividirlo y decir, bueno, esto es la vagina, esto es el útero y no entender que hay toda una matriz
y que esa matriz está conectada a todo y que si no funciona bien la matriz, no funciona bien todo. Y también me gusta pensar en, o sea, en que lo que te digo, o sea, realmente me parece más, muy fuerte como esta enfermedad de que las mujeres nos comamos el cuento de que ser mujer es sufrir, Mm, ¿sabes? Como más allá sí. de obviamente unas cosas médicas y científicas que existen. Y por eso me parece interesante que lo trates como en el ámbito, pues, como en tus proyectos de arte. Y me gustaría saber de qué manera lo trabajas. O sea, ¿lo haces con vídeo, lo haces con imágenes, con textos? ¿Cómo lo haces? Pues antes de contarte sobre esto, porque es un tema que me atraviesa Ujú. literalmente. Sí. Ahorita que decías como que sí, que la partición del cuerpo es que ¿tú alguna vez has sentido tu útero? A ver, Pues digamos, más allá del dolor, como que de los cólicos y eso, como que uno percibe el útero. ¿Alguna vez lo has percibido? Es muy extraño. sí, o sea, a ver, yo te voy a responder que sí, pero no te lo voy a poder responder racionalmente. O sea, No, por supuesto que no. porque de hecho a mí, yo muchas veces que iba como a la psicóloga y ella me decía como, piensa en de dónde sale tu energía o tu calor, como, y yo le decía, del útero, o sea, como yo lo siento ahí abajo, siento una fuente ahí de energía o de calor muy grande. Y de hecho, alguna vez yo escribía, como en esos diarios que yo hacía sobre la menstruación, y a veces, y escribía que de pronto el dolor no era dolor, o sea, era dolor, pero era conciencia de mi útero, ¿no? Las contracciones que yo siento son hacerme consciente sensorialmente de que mi útero está ahí, que está cumpliendo un proceso. Porque, claro, yo no sufro de endometriosis, entonces yo no tengo esos dolores incapacitantes. Una cosa es tener un cólico, que es normal que con calor te pones calor, te acuestas, se pasa y lo pasas normal a algo ya como la Sí. endometriosis, ¿no? Sí, pues, o sea, yo nunca había sido consciente de mi útero en su tridimensionalidad y te lo pregunto porque es que siento que siempre hemos tenido como esta noción de que el útero está por delante, ¿no? Como que y duele. Y pues anatómicamente un poco sí, pero pues como de este ser tridimensional, cuerpo con volumen, que nuestra piel encierra pues todas las vísceras, ¿no? Y fue hasta es que no fue hace nada, fue hace 3 meses que yo sentí por primera vez mi útero, pero en mi espalda. ¿Cómo? Ahorita te decía que la endometriosis incluye uno de sus síntomas es dolor en la espalda baja, pues yo estaba muy inflamada y esto de la partición del cuerpo es que era como, o sea, mi intestino queda ahí arriba, está ahí nomás, pegadito, ¿no? La vejiga está ahí nomás, no es como si fueran entes aparte, estamos, todo nuestro cuerpo está ahí, todo está relacionado entre sí. Pues está en un momento de mucha inflamación porque los alimentos, hay muchos alimentos que tienen como efectos que inflaman el cuerpo y esta inflamación tiene un efecto, un impacto, quiero decir, en los síntomas de la endometriosis y pues a mí me causa esta distensión abdominal, una presión en el útero y me da Ujú. cólicos. Sí. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Como de cómo me duele. Pues también me dolía mucho la espalda baja y yo me puse la mano en el útero y pues como en el cólico, por así decirlo, y luego en el dolor en la espalda baja y me di cuenta que tenía la mano, las dos manos como a la misma altura y dije, ah, claro, es que el útero me está doliendo por delante y por detrás, ¿sí? Como que esto no es el dibujo plano que hemos visto, esto es un órgano tridimensional. Obviamente no he sentido mi útero como, pues, no sé si obviamente, pero yo no he sentido, no sé cómo siento cuando cojo un dedo con la mano, no lo puedo sentir así, pero para mí esta noción de percibir mi útero como un órgano con volumen, eh, ahorita fue como no sé, un parteaguas antes y después de poder entenderme que tengo este órgano que además, lo que decías, es centro de poder
en la feminidad, ¿no? Como en el cuerpo de las mujeres. Ujú. Eh, hay una autora que te recomiendo mucho que se llama Casilda Rodríguez, no sé si la No, no la conozcas. conozco, la anotaré. Ahora después te mando su página para que la pongas ahí también por si la quieren chismosear, porque ella tiene un montón de bibliografía, ella es escritora sobre cómo ha sido ese proceso de invisibilización del útero. Me habías preguntado cómo esto, cómo llega a mi arte, cómo se ve esto Sí, reflejado en mi proceso artístico. cómo lo trabajas plásticamente, me interesa mucho saber cómo lo abordas, o sea, porque, claro, digamos que yo últimamente, cuando, tú me decías que conociste mi trabajo por este artículo que hizo Manifiesta, ¿no? Sí, sí. Y cuando yo había visto, o sea, cuando yo empecé a hacer las cosas que hacía, no, no veía tantos referentes, o sea, sí que hay, las descubrí después, mujeres que, no sé, tipo en los años 70 trabajaron con sangre menstrual y eso, pero yo no Ujú, tenía tanto no, conocimiento de ellas. ujú. Y luego de repente empecé a ver que muchas mujeres empezaron a trabajar con su, como el tema de, como, que me parece muy raro, bueno, el tema de la menstruación, Sí, que no es un tema, o sea, es como tu vivencia. Y luego y era como pintando con la sangre, no sé, era como una cosa que me parecía un poco como, no sé cómo decirlo, como plana, o sea, como que no había unos cuestionamientos ahí o bueno, sí, ciertas entiendo. cosas. Entonces me parece interesante saber cómo tú eh, usas esta experiencia y cómo plástica, o sea, y qué recursos plásticos usas. Digamos lo que yo te decía, yo uso la sangre porque plásticamente para mí la sangre, no sé, o sea, a mí la sangre, el olor, la sensación, el color me parece una locura y las manchas que genera. Pero Además que entonces, la sangre menstrual no es la misma que no, cuando uno se corta, ¿no? no tiene No es la muchos misma más textura. tonos y tiene muchas más Y texturas. Y dependiendo de dónde sí, caiga y si cae un coágulo, ahí hay otras cosas, ¿sabes? Como, sí. entonces, claro, estaba viendo que lo que me habías enviado era un poco que tú usabas más como la imagen y no usabas tanto como la sangre como recurso y me gustaría saber, Sí. entonces, cómo abordas esto y qué recursos tienes. Pues para mí este ha sido un tema que, como te decía ahorita, me atraviesa. Yo no fue que quisiera hablar de mi endometriosis, sino como que lo necesitaba entenderla eh, y como expresarla, algo como que se salía de una parte racional y para poder encontrar eh, cómo hablar de ella y entenderla, porque esto ha ido sucediendo. Yo recibí mi diagnóstico hace casi 5 años, en el 2019, y, y empecé a estudiar arte en el 2020. Entonces, como que la exploración plástica de la endometriosis ha ido de la mano de la exploración de mi vida, cómo cambió mi vida con la endometriosis. Y de eso se trata un poco el proyecto en el que estoy trabajando ahorita, que es mi proyecto de grado para la universidad. Y en ese sentido he explorado muchas técnicas. Empecé con fotografía porque era el lenguaje como que tenía ya entrenado, por así decirlo, pero poco a poco fui migrando a la instalación. Hay mucha escritura de por medio, escritura creativa. Entonces, sí, siento que he pasado como no iba a decir todas, pero no lo son, no son todas, pero por muchas técnicas, incluyendo trabajar con mi propia sangre. Por una parte, sí, estudié también estas artistas que trabajan o que han trabajado con la sangre menstrual y sentía también eso como una desconexión con ella, como que no había una intención, o muchas veces sentía que era un cliché. Sí, sí. eh, y bueno, como que para mí, por una parte, la recolección, hasta hace muy poquito dejé de hacerlo, dejé de recolectar, pues como de guardarla para poder tener como este insumo, por así decirlo, porque como es en los momentos en donde estoy más enferma, me incomodaba además tenerme que poner como en la logística de
de poderla recoger y guardar en mi frasquito y no sé qué, porque quitarme la copa es doloroso y entonces prefería como no tener que estar haciendo maromas, pero te estoy hablando de hace 2 meses que dejé de hacerlo. Y mientras tanto, después de la fotografía llegó la instalación y lo que hacía con ella era como teñir textiles o pues textiles es muy eh, suena más de lo que es, pero como hilos y cuerdas, también manchas en papel, como en estos textos que había hecho una parte de mi exploración que pasó por ahí, como intervenir cartas que le escribía a la endometriosis. O sea, como que es extraño porque una relación en donde me gusta poder explorar su plasticidad y al mismo tiempo sentía que no abarcaba todo lo que yo quería decir, porque la endometriosis no es únicamente la menstruación y entonces por eso nos sirve como, o sea, muchas veces le funciona a muchas pacientes, pero de nuevo esto es muy de cada quien, unas experiencias muy únicas, pero a muchas les dicen como que la histerectomía es la cura, ¿no? O sea, en primer lugar no hay cura y en Y segundo no, lugar si uno y, tiene, y eso me parece fuertísimo. O sea, eso es muy es violento, muy ¿no? Como violento que, decirle a alguien, bueno, no, que de hecho a mi mamá le sacaron el útero hace poco. ¿Por uy, qué eso? Porque tenía endometriosis. Y yo uy, le decía, no, pero busca otra solución. No, es que el médico no encontró otra solución. Pero me vas a decir que una enfermedad que no se ha estudiado lo suficiente, que no hay tanta información, ya llegaron a una conclusión tan drástica. O sea, esta es la noción tan fragmentada que se tiene el cuerpo, que crees que sacas el útero y no pasa nada. Lo arrancas sí. y no pasa nada. Me Sí, parece como que te fuertísimo. mutilas, es una mutilación, ¿no? ¿Y qué hacemos con los focos que estaban en la pared abdominal, ¿no? En el intestino. Pero como no saben por qué, de dónde salen, cómo salen. Entiendo que son decisiones muy difíciles de tomar y muy personales, pues porque no hay mucha información, ¿no? Y no hay, no es fácil encontrar qué camino tomar y es también como tenemos este perfil del médico, además que son muchos médicos, hombres, los que te están dictando qué, qué es lo que está pasando en tu cuerpo, que no es de hombre. Sí, es bien complicado. Para mí, o sea, yo dejé de usar la sangre menstrual porque sentía que no era lo único, que necesitaba como trascender sí hablar de la menstruación y sí, obviamente, hablar del útero, pero también hablar de la otra parte que es para mí esta experiencia. Ahorita en este momento estoy trabajando, o sea, siento que lo que más mm, para este proyecto, lo que más se adecuaba era la instalación. Estoy trabajando con cerámica, con arcilla y con pintura. Estoy haciendo unas pinturas y una instalación en arcilla. Vale, Gabriela, ahora me gustaría ir ya al último punto que te había propuesto y era que nos trajeras una referente o, bueno, un referente, un artista que ahorita sientas que influencia lo que tú haces y que nos cuentes un poco sobre este referente y por qué es importante para ti. Bueno, muy dentro del tema que estamos hablando de la endometriosis, escogí una artista australiana que me ha nutrido mucho en este proceso de creación de mi proyecto sobre la endometriosis, que se llama Solomon Kamer. Ella es una pintora autodidacta, pues no solamente es pintora, pero me parece muy chévere que es todo, eh, todo lo ha aprendido ella de manera autónoma y su trabajo está enfocado en visibilizar distintas condiciones que están atravesadas por sus diagnósticos que incluyen la endometriosis, pero no se limitan a solamente la endometriosis. Y a través de su arte ella le da voz como a sectores
de de la sociedad que han sido históricamente oprimidos, generalmente no, como específicamente mujeres y, y personas con diversas discapacidades. Ella es paciente de endometriosis, también de adenomiosis, que es otra patología menstrual, por así decirlo, pues uterina. También está en el espectro autista y creo que también tiene déficit de atención, pues TDAH, y enfoca su obra en este discurso de una manera que me parece bellísima. O sea, son pinturas, ella trabaja en óleo, en unas pinturas grandes de 2 metros, 2 metros y medio, donde retrata cuerpos de mujeres. Creo que empezó haciendo autorretrato, pero es como ficcional, o sea, obviamente parte de su propia imagen, pero pues la manera en la que lo compone, las composiciones que hace, pues ya hacen parte como de una ficción metafórica en donde el proyecto con el que yo la conocí, pues es sobre la endometriosis, se llama endometriosis, y sí, va mostrando, o sea, como que con distintas maneras de aproximarse al cuerpo, posturas, digamos en esta de la endometriosis, pinta cuerpos como todos ensangrentados en el abdomen, pero también tiene una que es muy famosa en donde es una mujer que le están metiendo los dedos en la boca y entonces ella habla así de la opresión, eh, como la manipulación del cuerpo y en primer lugar, o sea, como que técnicamente me parece increíble, es muy buena la manera en la que trabaja el óleo, me encanta y ya después como que siento que tiene muy establecido su discurso, su postura de como artista frente, no solo frente a su proceso personal, porque pues uno puede, creo yo que uno puede tener muchas condiciones, ¿no? Y valerse de decidir si quiere hablar o no sobre sus diagnósticos, sobre su experiencia, pues ella decide hacerlo. Y y lo hace de una forma muy punzante. Creo que ahorita es de las artistas más reconocidas en Australia porque es fuerte, ¿no? Son cuerpos desnudos, eh, a gran formato, en posiciones que normalmente pues no, como que donde no vemos, ¿no? Un cuerpo alzando otro o cuerpos que muestran dolor. Sí, ella ahorita es uno de los referentes que más me inspira, me gusta mucho toda su obra. No sé si te gustaría como que te contara un poquito más del proyecto que he mencionado mucho el proyecto que estoy trabajando, pero no siento que no lo he escrito. Sí, sí, O pues perfecto. sí. O sea, si quieres, entonces ahora hablemos de este proyecto del que tanto nos has mencionado. Ahonda un poco más y danos más luces sobre de qué va este proyecto. Bueno, pues como te decía ahorita, hace un rato la endometriosis, desde que tuve este diagnóstico, como que siento que no me suelta, como que necesito entenderla, entender cómo ha afectado mi vida, entender de qué se trata, ¿no? También, porque al haber tan poca información es difícil de entenderla y muy- es muy extraño que muchos médicos la describan de muchas formas distintas. Eso no es extraño en sí. Lo que me parece extraño es que, o sea, como que uno tenga que enfrentarse a que ni siquiera hay un consenso entre los médicos de cómo explicarle a los pacientes qué es lo que tienen, ¿no? Y, y entonces así nació este proyecto que yo le puse, por ahora se llama ondulación interior, que comenzó siendo esta exploración de cómo la endometriosis me ha afectado, cómo me, de qué se trata, ¿no? Cómo me atraviesa en mi cotidianidad, no sé, las experiencias que he tenido. Y,
y poquito a poquito, y siento yo que como sucede en el arte, y sobre todo en el arte autorreferencial, que es algo que pues, que siento que tenemos en común las dos, que es lo que pues como alrededor, una temática alrededor de la cual trabajamos, Sí, sí. eh, y es esta, tener este algo por dentro, tema, el que sea, que, que necesito explorar para poder entender una parte de mí y sacarla en forma de obra. Entonces, con ondulación interior, no solo como que aterricé el hecho de vivir 5 años con endometriosis y los cambios que eso ha implicado en mi vida, no solo como de médicamente hablando, ¿no? Como de cambio de hábitos, etcétera, sino también como posturas de vida, entender eh, cómo habitar mi enfermedad. Y como decíamos al principio, pues si esta es una enfermedad tan desconocida, pues muchas pacientes recurrimos a caminos alternativos para poder como hacernos una cajita de herramientas y enfrentar al mundo porque hay mucha desinformación, hay muchos, muchas opciones de tratamientos que son, yo les llamo paliativos porque pues todos son para los síntomas, pero pues ninguno, no hay cura. Entonces, como que siento que por lo menos yo he encontrado que al adaptar mi estilo de vida a las necesidades que mi cuerpo me comunica, encuentro o por lo menos persigo un balance que me haga más cómoda la existencia. Y entonces, pues esta es una investigación bastante grande en en donde abarco varios temas desde la endometriosis como problemas, que no me gusta usar esa palabra, pero sí como un asunto médico, por supuesto, es como definirla, entenderla, de qué se trata según la medicina, pero también como un asunto sociopolítico, porque pues lo que hablábamos al principio necesariamente está atravesado por un montón de coyunturas sociales y políticas que van desde presupuestos asignados de salud pública hasta protocolos en los hospitales, pasando por tabús en las familias, por No, y de mencionar un, algunas cosas. y que creo que también habla, que para mí es lo más relevante, como te decía, a un nivel simbólico, ¿no? Es como el lugar o la forma en la que nosotras mismas nos entendemos y nos relacionamos con nuestro sexo. O sea, para mí es muy significativo que nos relacionemos desde el sufrimiento, o sea, y por eso es que hemos pasado por alto y no hemos exigido que haya algún tipo de solución, o no exigir que haya algún tipo de solución, sino es que estos cuidados que tú mencionas no son solo para la endometriosis, es que cuando una está menstruando, el cuerpo está en un momento muy particular donde lo que te decía, tienes cólicos, te cubres, necesitas estar tranquila, necesitas estar acostada, necesitas, a veces uno necesita no hablar con nadie, o sea, Ujú. ¿sabes? Como siento que también hay unas necesidades ahí que se ignoran por el simple hecho de que nosotras como mujeres asumimos que es que nos ha tocado sufrir y que ser Sí. mujer es sufrir y entonces por eso empezamos a renegar de nosotras mismas. Que de hecho me parecía muy curioso como eso que mencionabas ahorita de tu referente, como el que estuviera como tan etiquetada con varias enfermedades, ¿no? O sea, como esta cosa de identificarse con la enfermedad me causa mucha curiosidad. Como, Sí, sí, ujú. es un video porque es que, o sea, yo no soy mi endometriosis, así como Solomon, pues no es la de ella, ni su adenomiosis, ni de que sea autista, pues, ¿sabes? Como esas etiquetas, ¿no? Yo no soy mi endometriosis. Y precisamente esto que estás mencionando ahorita, como esta simbología, pues es algo a lo que yo en mi investigación acudí como en un segundo nivel de profundidad o en un siguiente nivel de profundidad, no necesariamente en una jerarquía, eh, de entender pues ya como un nivel un poco más ancestral. Primero la simbología del útero, ¿no? El útero, más allá de
de la que muy, muy poderosa y cargada de significado sociedad occidental, tiene demasiada información y de donde de nuevo te recomiendo a Casilda Rodríguez porque ella sí que me abrió la cabeza ahorita que la he estado leyendo. Eh, pero en otras culturas, ¿no? O sea, el útero, el menstruar, el crear, el, para mí ha sido como la máxima de esta investigación, más allá de mi enfermedad, más allá de la enfermedad, ha sido llegar a habitar la ciclicidad y a entender, bueno, la humanidad deviene útero y los mamíferos, si vamos más allá de eso, y a entender cómo nos hemos relacionado con el útero como género y como especie y como culturas distintas, ¿no? Entonces, la investigación atraviesa una parte de eso, pero sobre todo, el camino que yo tomé y lo que a mí me ha hecho encontrar cierta paz con esto que estabas diciendo, como de que, qué es lo que necesitamos mientras menstruamos, qué es lo que necesitamos mientras no menstruamos, o lo que yo necesito, bueno, para no hablar en plural. Y fue habitar mi ciclicidad, entender mi enfermedad dentro de esa ciclicidad, porque sí, claro, en la menstruación me duele un montón y estoy incapacitada y tengo una serie de problemas, pero en la fase lútea tengo otros y en la fase follicular tengo otros y así sucesivamente. Entonces, entenderme como ser que cicla eh, dentro de la ciclicidad del planeta Tierra y ahí entra como esta parte de la que estaba hablando ahorita cuando les hablé sobre mi canción, eh, como entender esa relación con la naturaleza que también cicla, me ha hecho pues construir este proyecto que es una instalación de dos partes, donde la primera parte es que yo dividí en una simbología de tres partes, una simbología que es uterina, otra que es sintomática y otra que es cíclica, ¿no? Obviamente todo está atravesado por mi experiencia porque no deja de ser un proyecto autorreferencial, pero pues donde tengo estas, son unas vasijas de barro que están intervenidas con hilo tejido de nudos que simbolizan la endometriosis y atravesadas por varillas de metal. Luego te mando fotos para que puedan ver lo que les estoy tratando de escribir. Luego unas pinturas donde encuentro esta relación que les estoy describiendo con la naturaleza y mis síntomas, ¿no? Y aquellas cosas donde veo mi relación con la ciclicidad. Ahorita te estaba contando de las manchitas de sangre, las impresiones de copa que, eh, que traducen o que yo reinterpreto en pinturas de como distintos aspectos en donde encuentro relación de la endometriosis con la naturaleza, por ejemplo, con los volcanes, por ejemplo, con las nubes en el cielo, que siempre he escrito yo la fatiga crónica como estar envuelta en un montón de neblina que me aplasta y a través de la plástica poder por lo menos entablar una relación nueva lejos de todos los preceptos médicos, lejos del deber ser, ¿no? Porque igual y hay un deber ser con la enfermedad. Ahorita en Colombia hay una coyuntura muy chévere sucediendo y es que se sancionó una nueva ley que se llama la ley endometriosis, que afortunadamente, como que en términos legales, establece que la endometriosis es una enfermedad crónica, incapacitante y discapacitante. O sea, como que yo le puedo decir a mis jefes que estoy enferma y tengo una ley que me diga, miren, no me lo estoy inventando. Eh, y esto todo lo ha adelantado la Asociación Colombiana de Endometriosis, que hace una labor increíble y que también está muy enfocada hacia la fertilidad. Se llama Asociación Colombiana de Endometriosis y Fertilidad, porque la infertilidad es un síntoma también
de la endometriosis y hace parte de la experiencia de la endometriosis. Pero hay muchas mujeres, pues asumo yo que hay muchas porque yo soy una de ellas, donde pues no encontramos como reproducirnos y tener hijos o hijas como la máxima de, como que no es el único aspecto que me quita la endometriosis en mi vida. Yo ahorita no quiero tener hijos, no sé si después quiera o no, pero, pero no es el único aspecto que trasciende o del cual se trata mi enfermedad ni mi experiencia, ¿no? O sea, como salirse de ese precepto, ¿no? Porque uno va al médico y le dicen muchos médicos, y es una cosa muy harta, que cuando tenga hijos, cuando esté embarazada, me voy a curar. Cosa que, de nuevo, no es cierto, no hay cura. Eh, pero pues esa clase de romper esos discursos, alejarse de ellos y que con esta obra, pues es lo que yo estoy persiguiendo ahorita, ¿no? Un poco de paz en mi relación conmigo misma, entenderme dentro de la endometriosis, entender la endometriosis dentro de mí, perdonar también, ¿no? Como porque uno deja atrás muchas cosas para poder hacer espacio para para escuchar el cuerpo, Mm. escuchar las necesidades. Ay, sí, Perdón, hay que me meten en el tema porque me parece por favor. interesante. Era, ahorita que mencionabas como esto de la infertilidad, a mí me parece fuertísimo que la endometriosis pueda causar infertilidad y me parece extraño, o sea que me gustaría saber qué tan real, o sea, o de dónde nace esta idea de que si tienes un hijo se cura, porque me parece muy fuerte el tema de, o sea, lo que te decía yo ahorita, yo pensaba, cuando hablaba con mi psicóloga, me hablaba como de piensa en una parte de tu cuerpo de la que nace el fuego, como tu energía. Y para mí ese es el útero, ¿no? O la matriz, mejor. Y al final es el centro de la fertilidad. Eso se puede traducir como un gestar vida y como la importancia que eso trae, o como mi centro creativo también, ¿no? El estar Sí, gestando constantemente cosas, imágenes, ideas, todo eso y que sí. haya una enfermedad que está ligada al displacer y al sufrimiento de las mujeres que les cause esa infertilidad, nuevamente te lo digo como un nivel simbólico, me parece súper fuerte, súper, súper Sí. fuerte. O sea, que por eso a mí me parece como muy importante pensarse dentro de y exigirse también a uno misma y buscar esos espacios donde una se narre de otra forma que no sea el sufrimiento, o sea, que no sea la enfermedad, sí, y que una, lo que tú decías un poco de perdonar también, o sea, no es que tú tengas que perdonar como tal a tu cuerpo, es como que hay un sistema que no está hecho y ha desatendido a una población tan importante que es la población encargada de darle luz a la humanidad, o sea, somos las mujeres quienes traemos al mundo la humanidad y somos completamente llevadas o sea, a la sombra y no se nos da lo que necesitamos para que nuestro cuerpo viva en la ciclicidad que vive, ¿no? Y con sus momentos, lo que tú decías, es súper importante. También me parecía muy importante lo que decías, como de que la menstruación no es, o el ciclo menstrual no es solo cuando sangras, sino que es que Ujú, nuestro cuerpo es cíclico y cada momento necesitamos algo diferente. ujú. Entonces, bueno, o Sí, sea, quería hacer como ese inciso ahí, o sea, como meterme ahí. sí, tienes toda la razón. Ahorita estoy buscando una cosa que escribí, pero no lo encuentro, voy a tratar de recordarlo. Pero decía como un poco una de las preguntas que yo me hago es, ¿cómo encajo? ¿Cómo hago para encajar en este sistema que de plano no está diseñado para mí cuando yo tengo una condición en donde como que potencia esa diferencia de, de existir? El sistema en el que vivimos, del sistema social en el que vivimos ahorita, no está diseñado para las mujeres, mucho menos para las mujeres que están enfermas, como para las disidencias, las personas enfermas, las discapacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de matices que no quiero entrar a tocar ahorita, pero pues tiene un claro benefactor hombre blanco europeo.
¿cómo hago yo para encajar que no soy hombre, no soy, bueno, pues soy blanco mestiza y no soy europea y además tengo endometriosis, entonces no encajo en el horario de trabajo de 9 a 6 de la tarde todos los días, porque no todos los días estoy bien, pero eso no, o sea, como que no es fácil uno poderle explicar eso al empresario promedio bogotano. Sí. A ver, a mí, Por eso digamos, esta ley era importante, sí, sí, disculpa. sí, total, pero a mí, o sea, digamos como que este tema, entiendo como la importancia de de las leyes y de la importancia que a nivel médico y científico se encuentren soluciones, pero nuevamente, como, digamos, esta pregunta que haces de cómo encajo yo ahí en ese lugar, es un poco, me recuerda un poco a lo que justo antes de empezar a grabar, que te estaba hablando un poco sobre por qué me gustaba hacer este proyecto de Vestales, era como crear Ujú, estos espacios fuera de buscar como igualarse a, o encajar, o sea, ¿sabes? Que era como lo que te decía, que nosotras como mujeres estamos un poco como relegadas, entonces tenemos dos alternativas, o quedarnos ahí afuera imitar e intentar eternamente entrar ahí a jugar el juego masculino. Y entonces a mí me ujú, parece como súper interesante más allá de cómo invertir la energía pensando en cómo hacer para encajar en un molde que evidentemente no está construido para para nuestro cuerpo, ujú, es de qué manera entonces yo creo espacios con otras para y como todo y como reivindico y como vuelvo a este orden simbólico de que donde o sea, donde ser mujer no es, o sea, es más complejo que simplemente estar sufriendo ujú. o o estar buscando eternamente o estar en esta eterna carrera por ser reconocida y legitimada dentro de una cultura masculina, ¿sabes? ¿Qué es lo que quiero decir? Y me Sí, parece que el tema de la menstruación y el arte es un lugar donde uno repara ese universo simbólico. Entonces, por eso me parece tan importante y tan interesante que nosotras estemos pensando en estos temas y llevándolos a ese universo simbólico y tratando de ahí instaurar como en la psique de las mujeres o de nosotras mismas y por ende de nuestras amigas, de nuestras mamás, de las personas que vengan y nos vean como referente algún día, que hay otras formas de entenderse y de vivirse sí. como mujer. Y yo siento que esas formas, o sea, a mí me encantaría que, que pudiéramos aprender a escuchar nuestro ciclo, no porque nos vimos obligadas a hacerlo, porque desconocimiento de la ciclicidad es producto del patriarcado, el desconocimiento de entender qué necesita el cuerpo, todo eso, o sea, como nuestra experiencia es distinta. em, y hablando así espacios como este, o sea, una conversación como la que estamos teniendo, ya es un acto revolucionario de poder decir, oigan, yo no, pues iba a decir muy, sin, ¿cómo se dice? No, sin humildad, yo lo logré, no es cierto, no he logrado nada, pero estoy aprendiendo y eso era lo que yo me preguntaba, o sea, como que siento que tú traes al presente esta pregunta que yo me hacía, que es cómo se habitaba el ciclo cuando no estábamos presas como de la eterna producción, ¿no? Cuando la supervivencia se obtenía de otros modos y se podía parar y podíamos habitar la tierra y había sentidos y propósitos más grandes que solamente producir plata y sabidurías profundas y un diálogo activo con la tierra. Y ese diálogo activo con la tierra, que es lo que a mí me ha servido y obviamente a nivel supremamente personal y y al que le falta toda esta vida de aprendizaje, se abre el diálogo con el territorio que es mi cuerpo. Es lindo poder activar y decirle a alguien, no sé, como en qué momento de tu ciclo estás, como, mira un poquito hacia adentro para ver si puedes entender qué es lo que está sucediendo en este momento, como por qué te sientes tan cansada, por ejemplo, o porque Ujú. lo que sea. Para mí este es el regalo que logré a partir de este proyecto de la ondulación interior. Sí, total. Bueno, yo espero que nos mandes imágenes para Sí, compartirlo. Y nada, yo creo sigue que en proceso. bueno, pero eso no importa, o sea, que es interesante igual y está chévere
ver cómo de qué manera traduces toda esta información que nos has dado tan generosamente en imágenes y en objetos y bueno, como plásticamente cómo se traduce todo esto que me parece muy interesante. Que al final yo digo como que esto es un podcast para hablar como de arte y siempre termino como hablando de muchas cosas de la vida, que ahí está, o sea, para mí eso tiene que ver con el arte, pero digo como que no Total. me voy a dedicar a hablar como de, y la escultura, y ta, 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 sino que me parece muy rico hablar que de todo esto que nutre, como nuestras necesidades de producir y de crear imágenes y de sacar, y de como y todas las cosas que queremos exorcizar, y sabes que me parece muy bonito. Porque al De final creo que acuerdo. tu proyecto es también una forma como de exorcizar todo ese sufrimiento y toda ese dolor y ese padecimiento que has tenido con la endometriosis y con la desatención que hay. Lo es en verdad. Y mil gracias por invitarme y por escucharme tan atentamente toda esta charla que hemos tenido hoy. Me parece muy rico este espacio, muy valioso y, y sí que me parece también muy rico poder hablar de estas cosas con otras mujeres y que nos podamos conectar. O sea, para mí eso es hablar de arte, o sea que Sí, estamos ahí total. sintonizadas. Bueno, pues nada, igual seguimos en contacto, o sea, en un futuro podemos volver a charlar. Espero que como que hasta aquí no quede como nuestro contacto y te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu generosidad. Y nada, pues también les agradezco a todos los que nos escuchen por tomarse el tiempo de escuchar lo que tenemos por decir, como que también esto es una catarsis aquí colectiva. Entonces, pues nada, nos veremos ya, o bueno, nos escucharemos en una próxima.